Ok, Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al tercer día de actividades del coloquio de presentación de avances de proyectos de la Maestría en Gestión de Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Mi nombre es Lisa Mayela Rodríguez Jiménez, soy docente de este posgrado y los estaré acompañando en la moderación. Me da mucho gusto presentarles a Mario Antonio Barro Hernández, doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en México, Cuba y Estados Unidos. Desde 2005 es miembro del grupo de investigación Icono 14, dedicado al estudio de los usos del cine y los medios digitales. Su trabajo se centra en las relaciones entre el diseño audiovisual y las TIC como soporte para la gestión de proyectos culturales y educativos. Ha impartido cursos y talleres en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Centro de Capacitación Cinematográfica CUEC de la UNAM y la Filmoteca de la UNAM. Actualmente es profesor de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y jefe del Departamento en Educación a Distancia de la misma facultad. Aunado a lo anterior, ha colaborado en el diseño de cursos en la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales y ha fungido como tutor de estudiantes de proyectos, así como integrante del jurado de titulación del posgrado. Hoy nos propone conversar sobre creación e innovación artística para el desarrollo de entornos virtuales. Así que le cedo el uso de la voz, doctor. bien, muchísimas gracias por esta presentación. Es un placer y un honor enorme estar aquí con ustedes el día de hoy compartiendo sobre estos temas que para mí son apasionantes, ¿no? Son temas que combinan como mi desempeño profesional y también académico e investigativo. Y pues espero que lo que les pueda transmitir y compartir a nuestras y nuestros estudiantes pues resulte de algún modo valioso. Voy a compartirles mi pantalla porque tengo una presentación con motivo de este tema de la creatividad, el diseño y la innovación artística para precisamente el diseño de entornos virtuales que provienen pues de mi campo de conocimiento. ¿Esto qué significa? Pues como bien se señaló en la presentación, con la lectura del perfil que tuvieron la enorme amabilidad de hacer, yo actualmente y desde hace ya unos 5 años, además de ser colaborador del sistema virtual de la Universidad de Guadalajara en esta maestría de gestión de ambientes virtuales de aprendizaje, pues también soy profesor de tiempo completo y en la Facultad de Artes y Diseño llevo esa responsabilidad también como de apoyar, acompañar a mis colegas, maestras y maestros, especialistas en áreas de conocimiento de las artes y del diseño, en cómo trasladar a un ambiente virtual sus saberes, ¿no? Sus áreas de conocimiento. Así que el objetivo de esta charla, que como bien se señaló antes, tiene como por título eh, el diseño y el pensamiento artístico como soporte para la creación de ambientes virtuales, pues mi objetivo el día de hoy, y paso a la siguiente lámina, a la siguiente diapositiva, mi objetivo es hablarles de realmente qué entendemos por diseño, realmente qué es a día de hoy el diseño para no diseñadores, ¿no? Como pueden ser la mayoría de todas y todos ustedes los que estén viendo esta charla, ¿no? Probablemente ustedes se matricularon a los estudios de gestión de ambientes virtuales eh, con, no con una idea, ni con un bagaje, ni con un conocimiento que proviene del ámbito de las artes o del diseño, ¿no? Es la inmensa mayoría de ustedes. Por tanto, pienso que algunas cosas que trabajamos desde este campo puede resultar útil a la hora de enfocar el trabajo, a la hora de organizar el trabajo y de ver cómo nos desenvolvemos en el ámbito educativo a la hora de diseñar, ¿no? A la hora de pensar un proyecto educativo y ver cómo le podemos sacar el máximo provecho si entendemos eh, de qué hablamos cuando hablamos de diseño, ¿no? Ese es como, el objetivo principal, el objetivo 1.
Bueno, entonces comenzaré por acá, por intentarles decir que el diseño es un ámbito muy grande, polisémico, tiene múltiples acepciones, se pueden dar cuenta mirándolo en el diccionario o mirándolo en cualquier página de Google, que no se van a cansar de ver distintos abordajes, distintas aproximaciones a lo que es el diseño. Hay todo tipo de diseños en la rama en la que yo me desenvuelvo más por el contacto cotidiano con los estudiantes de licenciatura y de maestría también, es la rama de un diseño que es más orientado al diseño gráfico o al diseño de imagen o al diseño de percepción, ¿no? El diseño de interacciones públicas, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver con el diseño editorial de periódicos, revistas, libros, publicaciones, el diseño web, el diseño publicitario, el diseño corporativo, el diseño audiovisual. Hay múltiples diseños que básicamente es una actividad creativa que tiene por objetivo proyectar objetos que sean útiles y estéticos, ¿no? La finalidad es que tenga una utilidad y que esa utilidad además resulte pues atractiva, ¿no? Que resulte conveniente para un usuario final. Y bueno, como les decía, esto engloba un montón de procesos. Básicamente, pensar como diseñador, y a eso va a ir orientado fundamentalmente la mayor parte de mi conversatorio. Pensar como diseñador es intentar abordar situaciones, problemas o desafíos complejos de la vida cotidiana que cualquiera de nosotras y de nosotros puede tener, puede enfrentar de una manera creativa y de una manera que sea innovadora, que se atreva a pensar fuera de la caja, fuera de las soluciones y del tipo de enfrentamiento que normalmente podemos darle a una situación. Entonces, desde esa percepción mía que comparto con muchos profesionales del ámbito del diseño, no es posible pensar que diseñar o que pensar como de una manera creativa e innovadora, pensar como un artista no es algo que esté exclusivamente vedado y limitado al ámbito de los artistas, ni mucho menos. El diseño no es algo que practique exclusivamente un diseñador. El diseño es algo que podemos hacer todas y todos, sea cual sea nuestra área de conocimiento y nuestro ámbito de desempeño profesional. El diseño es algo que está en todas las decisiones que podemos tomar, ¿no? De un modo personal, de un modo laboral, de un modo profesional. Entonces, en eso quiero insistir mucho, que ya sea que ustedes estén implicados en un proyecto artístico, publicidad, audiovisual, sitios web, ¿no? Como pueden ser un ambiente virtual, el diseño, pues lo pueden abordar con estas recomendaciones, con estos abordajes, con estos tips que a lo largo de mi presentación van a, van a ver que les voy a estar compartiendo, o también lo pueden aprovechar y usar en la vida cotidiana, ¿no? Esa es una de las grandes bondades y de las cosas beneficiosas y provechosas del diseño. Entonces, en cualquier punto me pueden interrumpir quienes estén presentándose por el chat, ¿vale? Estoy atento también. Y, y si hay alguna pregunta para mí de la presentación que estoy haciendo, voy a estar atento al chat para contestar sus dudas. Entonces, lo que deseo es abordar esta conversación partiendo del pensamiento de un diseñador, ¿no? Un diseñador es un profesional que aborda todo tipo de situaciones según el contexto o el encargo en el que se encuentra a través de lo que un marco que puede ser el design thinking, ¿no? El pensamiento de diseño, un marco de trabajo para solucionar problemas y de una manera creativa e innovadora, ¿no? Que como van a ver a continuación, voy a profundizar un poco más en esto, se basa en investigación con los destinatarios, con los usuarios
del, del proyecto que estamos tratando de llevar a cabo, el proyecto que tenemos que compartir, y el aprendizaje a través de experimentar con distintos tipos de prototipos, ¿no? Que son versiones previas de los proyectos que queremos sacar a, a relucir, pero pues a través de una especie de metodología que es lo que hoy les quiero compartir, una metodología de ensayo y error. Entonces, esta cuestión de design thinking o pensamiento de diseño es lo primero que quiero abordar en esta charla con ustedes, ¿no? En este conversatorio. Y algo en lo que voy a volver a repetir un poco más adelante, que en lo que procuro siempre ser muy insistentes, es que todo proceso de diseño, a diferencia de lo que puede ser la creación artística, ¿no? La creación artística y la innovación artística no tiene por qué tener un propósito más allá del estético. Pero si nos situamos en el campo de la labor de diseñador, es que pensar como diseñador es aplicar o incorporar las herramientas artísticas, creativas, innovadoras que puede tener la libertad artística, ¿no? Pero con un propósito intencional, con un objetivo claro. Debe haber un propósito, una meta, algo que deseemos alcanzar, a diferencia de una creación artística que solo busca, pues, por un lado, o el virtuosismo técnico, estético, artístico, y solo por el propósito estético, o ya está, ¿no? Desde luego, o sea, admito que puede haber discusión, ¿no? Como que hay muchos proyectos artísticos con una reivindicación, con un propósito político, un mensaje social, pero eso ya comienza a atravesarse en este pensamiento de diseñador, ¿no? Diseñamos queriendo producir un mensaje, queriendo producir una reacción en el destinatario, entonces ya hay algo ahí con propósito, algo con sentido, algo con una finalidad, a diferencia de estos artistas geniales como Dalí, que solo, pues, principalmente pretendía provocar, ¿no? Provocar con la técnica o el virtuosismo o las creaciones artísticas. Entonces, en el pensamiento de diseño queremos crear cosas que puedan ser magníficas, que puedan ser sorprendentes, que puedan estar eh, disfrutándose al mismo tiempo que, que toda esa originalidad y todo ese virtuosismo estético se pone en función de un objetivo, ¿no? Y en el proceso, todo este proceso que incluye crear entornos virtuales de aprendizaje, crear ambientes virtuales, todo ese proceso pues está pensado para las personas en busca de también de una experiencia y de un propósito, que es otra de las cuestiones a la que voy a estar remitiéndome a lo largo de toda esta presentación, ¿no? Ese es mi siguiente punto. Siguiente punto importante. Todas estas cuestiones que hacemos los diseñadores, o sea, diseño audiovisual, diseño editorial, diseño web, está orientado a unas personas, ¿no? Está orientado en seres humanos. Eso significa que no estamos trabajando ni para los algoritmos, ni para indicadores, métricas, no son animales o cosas, ¿no? A las que se dirige el diseño de lo que quiera que hagamos, ¿no? Incluyendo ambientes virtuales, ¿no? Cuando estamos diseñando un entorno virtual, un ambiente virtual para la enseñanza y el aprendizaje, estamos diseñando para las personas, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en la estudiante o el estudiante, más allá de su rol de estudiante, que está pues muy tipificado, pensar como que son personas, ¿no? Son seres humanos y hacia allá va el diseño de nuestros ambientes virtuales, ¿no? Entonces, como personas, no son clientes, no son como estadística, sino pues son seres como tú y como yo
que nos gustan, nos motivan, algunas cosas nos funcionan más, otras funcionan mejor. Básicamente, cuando diseñamos estamos buscando soluciones para nuestros semejantes, ¿no? Entonces, no vamos a pensar como robots, ¿no? Vamos a implicar cuestiones que van más allá del juicio analítico a aspectos sensibles, ¿no? De la condición humana. Entonces, eso es un objetivo importante, ¿no? Va por un propósito, va centrado en las personas, centrado en los seres humanos, con vidas reales, que quieren lograr algo, que tienen metas, que quieren alcanzar objetivos, y en el entorno virtual que vamos a diseñar, pues están intentando hallar una experiencia lo más agradable posible. No a pesar de que sea un entorno virtual o a pesar de que estén trabajándolo por un ambiente académico, por un ambiente formal, por un ambiente profesional, pues ese diseño busca orientar a esas personas a alcanzar también a través del aprendizaje, pues buenos momentos con sus vidas, ¿no? Entonces, que sea significativo. Y eso me lleva a hablar del otro punto importante, y es que debe de existir un balance, ¿no? A la hora de pensar como diseñadores, el design thinking, una cuestión que nos dice es que, que debemos de utilizar el pensamiento analítico, ¿vale? El pensamiento analítico es importantísimo, ¿no? Pensar que todos los proyectos, sean proyectos de diseño, sea cualquier tipo de proyecto, debe de generar un procedimiento de planeación, ejecución, seguimiento, evaluación, todas esas partes, ¿no? De desglosarlo en distintas tareas, tareas más pequeñas, paquete de tareas, ¿no? Una estructura del trabajo lo más claramente repartida posible. También podemos buscar colaboradoras, colaboradores para hacer rutas críticas, ¿no? Todo eso seguramente es detrás de cualquiera del desempeño profesional de todas y todos ustedes, pues se encuentra, ¿no? Entonces, podemos incorporar de una forma muy científica, de una forma muy analítica, de una forma muy racional, podemos incorporar el pensamiento de diseño a lo que hacemos, ¿no? Y incluso podemos buscar algoritmos que nos ayudan, incluso podemos meter inteligencia artificial detrás de todo eso, pero digo que tiene que haber un balance, ¿no? Es el objetivo de esta diapositiva, es que tiene que existir un equilibrio entre todo ese conocimiento sistematizado, ese conocimiento científico, al mismo tiempo debe de ser un pensamiento libre de ataduras creativas, ¿no? Debemos de ser creativos y por eso es el balance, porque normalmente la creatividad está asociada con otras cuestiones más lejanas a las del pensamiento analítico, ¿no? Son como los dos hemisferios del cerebro. La creatividad tiene que ver con las corazonadas, tiene que ver con la intuición, no solo es cuestiones de porcentajes, estadísticas y números, sino que también son procesos más cercanos, encarnados a nuestra intuición, ¿no? En torno también a nuestros gustos estéticos, a qué funciona mejor o peor, ¿no? Peirce, el famoso semiótico Charles Sanders Peirce, define este razonamiento como una especie de razonamiento inductivo, que es como algo así como una conjetura, una hipótesis, ¿no? Son diversos elementos que no vienen del raciocinio, no vienen de la matemática o de la ciencia pura, sino a partir de una serie de informaciones más o menos grandes o chiquitas, ¿no? Creamos hipótesis, creamos una explicación aproximada a aquello a lo que nos estamos intentando acercar, ¿no? Entonces, realizamos conjeturas, inferencias, eh, propuestas creativas o estéticas en función de un conocimiento previo, ¿no? En función de experiencias que nos hayan venido del pasado, y básicamente de eso se trata, ¿no? Pensar como diseñador es algo que puede mezclar conocimientos artísticos, intuitivos,
con otro tipo de conocimientos más analíticos, ¿no? Que proviene del saber hacer, ¿no? Del saber utilizar las herramientas, saber utilizar los programas sofisticados que tenemos que saber usar los diseñadores, pero basados en objetivos orientados a las personas y con una finalidad estética, artística, creativa y no meramente de llegar, solucionar e irnos. No somos ingenieros, sino tenemos que proveer de soluciones como los ingenieros, incorporándolos si es necesario al sistema de trabajo, al proceso de trabajo, pero hacerlo de una manera lo más linda posible, ¿no? De lo más atractiva posible, dar el salto, el brinco de lo útil a lo que es útil y al mismo tiempo también es deseable. Entonces, bueno, eso eh, supone naturalmente que haya todo un proceso iterativo, ¿no? Un proceso que no es lineal, sino que es circular, que empieza por proponer soluciones, ¿no? Por explorar el contexto, crear posibles soluciones y evaluar esas soluciones. Eso es una iteración y todo el tiempo estamos abriendo nuevas y nuevas y nuevas iteraciones porque normalmente no es perfecto la primera, normalmente hay que probar, ensayar, hasta tener la solución que digamos que mejor encaja. No es que sea la solución perfecta, pero nos tenemos que centrar en si cubre o no los objetivos que se han propuesto los proyectos al inicio, ¿no? Entonces, para darnos cuenta de eso, tenemos que experimentar con usuarios, tenemos que probar nuestros diseños de entornos virtuales con usuarios reales, ¿no? Esto tiene muchísima importancia porque a la hora de diseñar la gestión de un entorno virtual, puede que solo pensemos como eso, ¿no? Como los gestores que somos, como las personas responsables de que eso exista, pero o nos olvidamos de que detrás hay un destinatario y no hacemos como el proceso más importante, que es evaluar la percepción del destinatario. Entonces, así es como trabaja un diseñador. Un diseñador crea algo, crea un producto, crea un resultado, pero tiene que probarlo con el usuario, porque normalmente no es un proyecto que surja de la iniciativa propia del diseñador en sí, sino que suele venir por encargos, ¿no? Por lo tanto, nos tenemos que colocar y en la piel del otro y pensar en no solo en contenidos y actividades, cosas que sabemos que sí o sí tienen que incorporarse a un ambiente virtual, sino pensar en la experiencia de ese otro que a lo mejor no es experto como yo eh, en la gestión de ambientes virtuales, pero que va a estar interactuando con un ambiente virtual para el aprendizaje. En ese sentido, no difiere mucho realmente de la manera que yo tengo para enseñar cine, ¿no? Yo, como les dije al principio, estoy en el área de conocimiento de las artes y del diseño y enseño mucho lo que tiene que ver con diseño audiovisual, ¿no? Diseñar un producto audiovisual narrativo siempre pasa por la creación de un guión narrativo, ¿no? Y al hacer un guión narrativo, lo primero que hacemos es generar una estructura que tiene que ver con lo que ven en la diapositiva. En esta diapositiva pueden ver que hay como una serie de hitos o momentos claves en donde se van colocando fragmentos de información que son el esqueleto básico fundamental con la que después vamos a abordar la creación de un guión con todos sus detalles, ¿no? Personajes, diálogos, acciones, acotaciones y tal. Pero en principio lo que queremos saber es cómo es que termina la historia. Es decir, hacia dónde queremos que el lector o el espectador o la persona que está asistiendo a esa película o asistiendo a la lectura de ese guión, cómo al final qué experiencia se va a llevar, cuál es el sabor de boca, cuál es la sensación final. Eso fundamentalmente es
por donde se empieza a diseñar un guión narrativo cinematográfico o un guión audiovisual. Por tanto, generamos al principio una estructura muy tosca, pero esa estructura muy tosca ya contiene los puntos claves, ¿no? Es un prototipo, ¿no? Lo importante es que nos quedemos con esa palabra de prototipar, ¿no? Hacer ensayos y a medida que hacemos ensayos vamos mejorando, ¿no? Vamos utilizando más información que viene de poner a disposición el prototipo con usuarios o personas reales que participan de pruebas de ensayo y error. Esas pruebas sirven para que opinen, para que evalúen, para que juzguen con criterios más o menos objetivos, que eso ya cada cual los tienes que establecer en función de cuáles son tus objetivos. Por eso partimos de los objetivos y en función de si se cumplen o no esos objetivos, comenzaremos a ver si se logró el objetivo, ¿no? ¿Qué podemos añadir? ¿Qué podemos quitar? ¿No? ¿Qué podemos rehacer para lograr mejorarlo? Entonces, ese es el pensamiento de diseño, que es iterativo. Eh, Investigamos cuál es el contexto al que nos dirigimos, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus preferencias, creamos a partir de ahí, creamos a partir de unos objetivos y posteriormente lo evaluamos, ¿vale? Todo esto, como decía anteriormente, orientado a las personas con un claro objetivo, con un propósito y balanceando lo analítico y lo creativo. Pero bueno, como les decía que tiene que estar orientado a las personas, no hay nada que a las personas, ¿no? Que a los seres humanos nos interese más que ser felices, ¿no? Hay como la búsqueda de la felicidad, ¿no? Quien más, quien menos, tiene eso como un objetivo principal en la vida o uno de sus primeros objetivos secundarios, ¿no? Entonces, podemos utilizar el pensamiento de diseño para la creatividad y pues la respuesta tiene que ver con la psicología, ¿no? La respuesta es que sí, un diseñador piensa en las personas, pero normalmente piensa con una psicología positiva, ¿no? ¿Qué es la psicología positiva? Pues la psicología positiva tiene que ver con varios autores, pero principalmente eh, dos autores que ven en pantalla. Una de las grandes figuras, de las grandes eminencias es Mihaly Csikszentmihalyi. Es un apellido súper difícil de pronunciar, así que procuren leerlo y practicarlo antes de decirlo, pero bueno, aquí, para los efectos de nuestra charla, voy a decirlo por su nombre. Mihaly es un investigador académico respetadísimo y reconocidísimo de la Universidad de Chicago, y ahí tienen en la diapositiva su nombre completo. Y otro autor importante de la psicología positiva es Marty Seligman, de Pensilvania, Universidad de Pensilvania. Entonces, detrás de la teoría de esta corriente de autores, lo que se sitúa realmente es la idea de que podemos abordar los cuestionamientos, las situaciones psicológicas del ser humano desde un pensamiento muy convencional de lo que es la psicología. Seguramente yo voy a hacer aquí una advertencia importante. Yo no soy para nada soy experto en psicología, ya avisé al principio del ámbito de las artes y del diseño, pero en psicología tengo entendido que hay como una fuerte tendencia a que se traten problemas de cuando a la gente le va mal, ¿no? Cuando mentalmente algo no funciona, cuando alguien tiene una situación anormal en su vida, ¿no? Que tiene ansiedad, tiene estrés, tiene depresión. No, alguien que no alcanza a soltar todo su potencial, no es capaz de pensar con claridad, es decir, tiene como algún tipo de patología mental, ¿no? Eso suele ser el abordaje de una rama psicológica muy convencional. Pero estos investigadores, ¿no? Los de dos a los que voy a tratar de referirme, aunque sea superficialmente, porque como les digo que no soy experto en psicología, no quiero profundizar mucho.
porque pues, me faltan las herramientas, pero al menos superficialmente lo que proponen tiene mucho que ver cómo piensan los diseñadores y cómo piensa un artista, ¿no? Tiene que ver con pensar para hacer felices a la gente, ¿no? Esa es la psicología positiva, investiga qué nos hace más felices, ¿no? ¿Qué es lo que nos procura mayor satisfacción, qué nos produce sentirnos realizadas y realizados plenamente, cómo podemos estar mejor con nosotras y con nosotros mismos, ¿no? Sentir que nuestras vidas tienen un propósito, sentir que nuestras vidas auténticamente las estamos viviendo desde un lugar floreciente, ¿no? Desde un lugar de bienestar. Y lo otro, la otra rama de psicología es qué pasa si eres psicópata, ¿no? ¿O qué pasa si estás deprimido? ¿Qué pasa si eres autista? Entonces, esto de la psicología positiva es lo contrario, es ver qué nos hace más felices o más realizados, ¿no? Entonces, estos autores tienen libros como que son referencias de psicología positiva. En el caso de Seligman, La auténtica felicidad. En el caso de Csikszentmihalyi, el fluir, ¿no? Pero bueno, en esta obra de Seligman, ahí el autor se dedica a intentar comprender qué hace que la vida de un ser humano, independientemente de si es o no feliz a corto plazo, sea auténticamente disfrutable, que sea realizado. Entonces el autor propone un marco de referencia que tiene que ver con PERMA, PERMA, por sus siglas en inglés, pero en español son las emociones, los compromisos, las relaciones, el significado que le damos a la vida y a todo lo anterior, ¿no? A las relaciones y al compromiso, y los logros, ¿no? Eh, las emociones es, como decía, el punto inicial de esta propuesta, de este libro que se titula La auténtica felicidad, ¿no? Y en emociones que podemos pensar que es como tratar de buscar en lo que hacemos, en lo que creamos artísticamente, pero con un propósito, en aquello que diseñamos, buscar emociones positivas, ¿no? Buscar que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, nos sorprenda, nos emocione de una manera motivante, ilusionante, ¿no? Eso son todas emociones positivas que suelen estar detrás de cualquier resultado de un diseñador, ¿no? De un proyecto diseñado para las personas, ¿no? Para provocar ese bienestar en las personas. Por otro lado, el diseño suele buscar fortalecer el compromiso. El compromiso entendido como una especie de relación de cercanía, de proximidad, de fidelidad, una motivación muy natural que uno siente, una predisposición que uno siente hacia una marca, hacia un producto, hacia un servicio, ¿no? Hacia un tipo hacia una empresa, ¿no? Hacia cualquier tarea también que realizamos, que nos sintamos atraídos visualmente, personalmente, desde las entrañas, que nos sintamos atraídos por eso, ¿no? Luego, eso también tiene que ver con las relaciones humanas. Aunque estemos diseñando muchas veces productos o servicios, ¿no? Como puede ser la gestión de un ambiente virtual, estamos diseñando a lo mejor sin saber quién es la persona a la que nos dirigimos, pero casi siempre, casi siempre, casi siempre, las personas aprendemos más y mejor por la interconectividad, esa teoría del conectivismo, ¿no? De que se generan muchos aprendizajes y muy significativos y muy valiosos del aprendizaje entre pares, ¿no? De las relaciones sociales. Y eso también genera pues mucho sentido de felicidad, ¿no? Sobre todo si estas relaciones son significativas, ¿no? Si conectan de algún modo, si encajan en nuestro propósito de vida, ¿no? Entonces, atender que esas relaciones tengan un significado es importante. Y por último, que seamos capaces de ver los logros, ¿no? De ver metas realizadas, metas conquistadas,
esa satisfacción es una parte importante. Entonces, estas 5 cuestiones respecto a emociones positivas, compromisos, relaciones significativas y los logros son estos 5 componentes básicos para que una vida a largo plazo pues tenga significado según este autor. Entonces, yo tengo como muy en mente y muy presente quienes diseñan para la gestión de entornos virtuales, de ambientes virtuales, pues tienen que tener en cuenta todos esos factores, ¿no? A la hora de diseñar, ¿no? Que sean sitios a los que no entramos porque sí, entramos, buscamos algo, tenemos un propósito, ese propósito conecta con nuestras emociones, ¿no? Y en función de que nos comprometamos más con ese ambiente que sea amigable, que nos transmita esa emoción positiva, ¿no? Ese buen rollo que a veces decimos, ¿no? Como de una manera, como una conjetura, como una hipótesis, como una inferencia, a través del uso de colores cálidos y agradables, tipografía amable, lenguaje amable también, imágenes que puedan ser estéticamente atractivas, pues estamos fortaleciendo esas emociones, ¿no? Y que después conectan con objetivos y conectan con propósitos significativos y bueno. Y por otro lado, tenemos esta otra teoría, también una teoría muy valiosa que de Mihaly Csikszentmihalyi. Él habla acerca del flujo, ¿no? De fluir. Su obra se llama Fluir y dentro contiene la teoría de cómo fluye una especie de sensación de bienestar, ¿no? De cuando estamos haciendo algo y única y exclusivamente lo hacemos porque sí, porque nos gusta, porque nos genera satisfacción, nos da placer, ¿no? Entonces, ese estado en el que nos mantenemos muy enfocados, pero al mismo tiempo que estamos muy enfocados, muy satisfechos haciendo lo que tenemos que hacer, pues todo lo demás ya desaparece, ¿no? Como que empieza a perder importancia. Es un estado mental, un estado psicológico de concentración, pero al mismo tiempo que estás en ese estado de todo tu desempeño, estás disfrutando eso, ¿no? Es increíble. Seguramente a todas y todos ustedes les ha pasado que fluyen con algo, ¿no? Y puede ser en alguna labor lúdica, ¿no? Por ejemplo, hay quien le gusta bailar, quien le gusta cocinar, quien le gusta bucear, ¿no? Deportes, cosas profesionales también. Hay personas que les gusta tanto su trabajo que lo están haciendo y ni se dan cuenta que están trabajando, sino que fluyen con aquello que están haciendo al tope de sus capacidades. Y bueno, pues esto, como les decía, se puede dar en cualquier área de la vida, ¿no? Sea deporte, arte, creatividad, diseño, pero también en aspectos más científicas, ¿no? Cuestiones formativas también. A veces estamos estudiando un tema que nos gusta tanto y que nos apasiona tanto que ni nos damos cuenta. Entonces, esa teoría tiene que ver mucho con cómo percibimos la dificultad de algo, ¿no? Si algo tiene a corto plazo, a mediano plazo, si nos da la impresión de que es muy difícil, nos genera ansiedad, ¿verdad? No estamos capaces, no nos sentimos capaces de enfrentar ese reto. Entonces, eso va en contra de esta teoría de flujo, ¿no? No es algo natural que puede decir, bueno, voy a entrar en estado de fluir y sea como sea, no. Hay características que hay que tener en cuenta. Y una característica es qué tan difícil puede ser esa tarea, ¿no? En el caso del diseño de entornos virtuales, no podemos diseñar un entorno que sea con rompecabezas, ¿cierto? Tenemos que diseñar pensando en que sea algo que no genere ansiedad, que no genere dificultad. Y si la dificultad es muy baja, si la dificultad es insignificante, a veces ese tipo de cosas nos aburren, ¿cierto? No nos importa, o sea, es tan fácil que no voy a perder el tiempo, ¿no? Enfrentándome a un reto o a un desafío demasiado fácil. Entonces hay como este marco de referencia en donde entre el aburrimiento y la ansiedad hay un canal de fluir, ¿no? Un canal de que
no es tan difícil como para que me expulse, ni es tan fácil como para que me expulse por aburrimiento, ¿no? Ese es un canal en donde quiero permanecer enganchado, entre comillas, ¿no? Quiero permanecer conectado con aquello que estoy interactuando, conectado con aquello con lo que estoy fluyendo, y ese fluir pues tiene un marco enorme, enorme de situaciones posibles, ¿no? En este modelo de Csikszentmihalyi está por un lado la emoción, cuando algo nos parece en poco tiempo, no sé, nos parece muy difícil, entonces genera ansiedad, y por el contrario genera aburrimiento y relajación. Si tengo mucha habilidad, soy muy capaz y la dificultad es baja. Entonces me relajo o me aburro o no me importa, ¿no? La apatía. Dentro de todo eso está también la preocupación, la emoción o estar muy confiado y muy feliz. Entonces, controlar la situación, pero el fluir yo lo identifico mucho con surfear, ¿no? Por mucho que tú controles la ola, por mucho que sepas surfear, hay que estar muy concentrado, ¿no? Hay que estar muy enfocado y al mismo tiempo muy feliz con la ola, pero esa concentración te permite estar alerta y te permite, entonces, entre la emoción, el fluir y el control, ahí se tiene que hallar la experiencia de la persona, de las personas para las cuales estamos diseñando un producto o un resultado. Entonces, como reglas de oro, hay una serie de conclusiones que ya voy a ir adelantando para irme aproximando al cierre de mi intervención, y una importante condición conclusión de lo que estamos tratando de abordar el día de hoy con esta plática de pensamiento artístico, de diseño y de innovación artística y creativa, es que a pesar de que tengamos que actuar como artistas y con esa libertad de propuesta, está condicionada por tener unos objetivos claros, ¿no? Llegamos a este fluir cuando sabemos a qué nos enfocamos, a qué nos dirigimos. Entonces, el diseño de un ambiente virtual, sea el que sea, tiene que partir de un qué. ¿Qué queremos lograr? Entonces, ya hemos hablado de esto. Lo que les dije hace un rato anteriormente en mi presentación, que es como el primer paso del marco de procedimientos, y es que debe de existir un propósito, y aquí lo repito, y es que, pues, ¿a qué le tiramos, no? Queremos desarrollar en el ambiente virtual, queremos desarrollar la innovación artística y la creatividad, pues tiene que ser un ambiente creativo. No podemos hablar de innovación y de creatividad si en el ambiente virtual que estamos diseñando, pues todo es blanco y negro, y todo es soso, y todo es oscuro, y no hay una cuestión que conecte con el sentido de reconocimiento estético de las personas, ¿no? Entonces, no es lo mismo el propósito de diseñar un ambiente virtual para médicos que para artistas o músicos o escultores, ¿no? Tiene, pues, que ver mucho el contexto al que nos dirigimos. Por otro lado, este balance. Debe de existir un equilibrio entre la percepción del desafío de la persona, del destinatario del proyecto que estamos diseñando, pues cómo percibe de difícil la tarea y cómo percibe también las habilidades que tiene para hacer esa tarea. Entonces, puede que la tarea, uno, como experto, eh, considere que es una tarea muy fácil o muy sencilla de hacer. Pero el usuario o el destinatario final quizás no lo percibe así, ¿no? Porque tiene otro marco de reconocimiento, es más joven, está empezando, quizás nunca en su vida había entrado a un entorno virtual y es la primera vez. Entonces, de manera objetiva, nosotros o nosotras, como que somos diseñadoras de ambientes virtuales, diseñadores de ambientes virtuales, estamos de cierta forma expertos o expertas en ese mundo.
Entonces no tenemos como la suficiente capacidad de percibir que el destinatario tiene otras habilidades y otra historia de vida. Entonces, la experiencia de esos desafíos y de esas habilidades importa mucho para que se dé el estado de flujo. Alguien sin habilidad va a encontrar súper difícil el uso de un diseño que no tenga eso en mente desde un principio. Y por otro lado, la existencia de la retroalimentación debe existir como también un flujo entre los diseños de gestión de ambientes virtuales con el destinatario y con el usuario, que no se sienta solo o sola. Eso es súper importante. Que por más que podamos emplear herramientas útiles como los bots o la inteligencia artificial, debe haber detrás una interacción que es clave, ¿no? De otro ser humano, clara, una interacción inmediata, no tanto del estilo conductista de lo has hecho bien o mal y por eso te doy una recompensa o un castigo, ¿no? Es como este perro de Pavlov, sino una retroalimentación más cercana, orientada a fortalecer el sentido este significativo de pertenencia del que habla Seligman y el estado de fluir del que habla Csikszentmihalyi. Entonces, todo esto tiene que estar siempre muy de primer plano, ¿sabes? No protagonista principal del pensamiento de diseño, ¿no? Pensar como un diseñador, repito, es crear una experiencia, ¿no? Yo no se crean que he venido aquí como con el propósito principal de darles un repaso de psicología, porque no soy psicólogo, no es esa mi área de expertise. Es más pensar como diseñador y pensar como artista para la creatividad, para la innovación en el diseño de ambientes virtuales o de entornos virtuales, tiene que ver con eso, con crear experiencias. Y las experiencias pues tienen que ver con mucho con lo psicológico, ¿no? Hay un montón de ejemplos, la verdad. Esto que ven acá ya no existe, cerró hace poco con la pandemia, cerró el proyecto, pero era algo súper lindo, ¿no? Era un espacio virtual, un entorno virtual, que la gente se conectaba para pinchar música o para escuchar música, ¿no? Aquí lo que ven en pantalla son una serie de avatares, los que están arriba son usuarios, son personas como tú y como yo, pero que se generan un avatar y les gusta compartir música, son DJs. Entonces van seleccionando la música que se va escuchando y las personas que ven aquí abajo también con sus avatares son otros usuarios que entran a escuchar la música al mismo tiempo que otra persona que igual ni conoces en un ambiente presencial, pero sí a través del ambiente virtual. Son las personas a las que sigues, ¿no? Son tus amigos virtuales y están escogiendo la música para ti y las vas a poder evaluar, clasificar, puntuar, darles recompensas, ¿no? Estás interactuando en un club virtual, ¿no? Pero es un club, es muy distinto de abrir Spotify o abrir YouTube y simplemente dar clic para ir a una canción o ir a otra, ¿no? Aunque sea desde la virtualidad, estás en un club, estás en una discoteca, estás interactuando con otros usuarios y esto es un buen ejemplo de lo que les decía con crear una experiencia, ¿no? Simplemente la acción de coger una canción y reproducirla o escucharla, aquí se convierte en algo más divertido, ¿no? A la hora de poder interactuar con otras personas, es más creativo, más artístico, una acción que puede ser tan sencilla como eh, busco una canción y la escucho, ¿no? Entonces, diseñar, crear proyectos innovadores en ambientes virtuales, pues tiene que ver con eso, como pensar cómo motivar a otro ser humano, ¿no? Implicarlos en una tarea que a lo mejor no sabemos bien por qué quieren hacer esa tarea, porque a las personas nos motivan todo tipo de cosas, ¿no? Hay veces que haces una cosa que no tiene nada que ver con tu vida profesional, la haces solo porque te gusta, ¿no? Por la satisfacción de subir una montaña o de atravesar un río, ¿no? Nadando
y cosas que pueden parecer muy complicadas y simplemente lo hacemos porque nos encanta el desafío, me encanta mi trabajo, estoy fluyendo con el trabajo, lo hago aunque sea gratis y otras personas con el mismo trabajo, con la misma tarea, puede que lo encuentren fastidioso, que lo encuentren aburrido, porque no todos nos motivamos de la misma manera, ¿no? Hay gente que le motiva el dinero, otra gente le motiva el estatus o la recompensa o mejor calidad de vida, ¿no? La gente pues interactúa unas con otras o entran a determinados ambientes virtuales por miles de motivos, ¿no? Entonces, pensar como diseñador o diseñadora tiene que ver con identificar cuáles son esos motivos. Por eso es muy importante la psicología en el ámbito del diseño. Entonces, pensar mucho en la otra persona, pensar mucho en el destinatario. Entonces, bueno, eso es una cosa importante a la hora de diseñar y ya con esto estoy acabando, ya estoy a punto de llegar al límite de la hora y como quiero cerrar con algo que tiene que ver con esto que estoy diciendo de generar experiencias, ¿no? Un, una persona, un chico o una chica que quiere comprar una computadora, pues normalmente si un empresario quiere vender una computadora, puede pensar en que pues voy a crear una tienda y en esa tienda voy a poner todos los productos posibles, da igual la marca, da igual el modelo, los voy a ordenar por precio y que el que entre a la tienda decida cuál es el precio que se le acomoda y que si decide comprarlo, lo lleve a la caja, pague y se vaya, ¿no? Esa es la mayoría de tiendas de computadoras que existían en el mundo antes de la llegada de Apple. Lo que ven es cómo Apple resignificó y cambió el diseño de un entorno de compra. No es un entorno virtual, es un entorno físico que define un tipo de usuario, un estilo de vida, ¿no? Crean un espacio en el que te quieres quedar, quieres permanecer ahí porque puedes jugar, puedes interactuar, puedes conocer personas que están ahí para ayudarte, que no son simplemente vendedores, sino que quieren darte una experiencia. Son lugares arquitectónicamente espectaculares, están estéticamente muy bien pensados el diseño, la iluminación, los colores, la distribución. Entonces, las tiendas físicas de Apple es una experiencia al que la gente se mete, a la gente entra ahí, aunque sea solo para pasar el rato, porque les gusta, porque les motiva. Entonces, evidentemente esto no tiene que ver con diseñar un ambiente virtual, directamente no está como relacionado diseñar un espacio arquitectónico o un diseño de interior, pero el diseño de un ambiente virtual, lo que queremos lograr es lo mismo que están logrando las tiendas de Apple física, ¿no? Es crear una situación en la que el destinatario, la persona a la que nos dirigimos, se pueda sentir a gusto, que esté conectada, que esté enganchada, que tenga un compromiso con ese lugar, que estén motivados para estar ahí. Y bueno, pues eso es lo principal de esta regla de oro, que era como para mí el objetivo principal de este conversatorio, pensar en diseñar, pero pensar en diseñar con mucha psicología, con mucha psicología positiva, pensando en crear experiencias para las personas, ¿no? Para seres humanos de carne y hueso. Y nada, pues este era el objetivo de mi charla. Ya estoy terminando. Estos son mis datos de contacto por si alguna persona desea contactar para que les comparta bibliografía sobre este tema o tiene alguna pregunta o desea hacerme llegar algún comentario. Estos son mis datos de contacto y con mucho gusto estoy a la orden para atenderlos cuando quieran. Muchísimas gracias por la atención y gracias también a la Sistema Virtual de la Universidad de Guadalajara por esta invitación. Muchas gracias, doctor Mario, por toda la información tan interesante que nos comparte. Tenemos 5 o 6 minutitos por si alguno de los participantes desea hacer algún comentario o alguna pregunta para el doctor.
Yo, Maye, ¿te puedo? Adelante. Sí. Hola, doctor Mario. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la presentación. Se me hizo muy interesante. Creo que me enriqueció mucho, no solo en lo profesional, sino en lo personal. Realmente cuando ibas hablando me puse a pensar yo en el SUB, pues la principal figura que tengo sería la de docente, pero también la de diseñadora instruccional. Entonces, cuando ibas hablando, empecé a imaginar el diseño instruccional como este proceso que necesariamente tendría que ser creativo si queremos realmente favorecer experiencias de aprendizaje en la virtualidad. Y me puse a pensar mucho cuando hablabas de esta cuestión de lo estético, que realmente las TIC, en lo que nos deberían de apoyar, porque siempre he creído que las TIC son un medio, no un fin. También las TIC favorecen esto, que lo educativo, que la experiencia de aprendizaje también sea estética, sea llamativa para los usuarios, en este caso nuestros estudiantes. Y me llamó mucho la atención también cómo mencionaste que el design thinking tendría que estar centrado en las personas. Y eso nos lleva, nuestro modelo educativo, eso menciona que el estudiante está al centro y entonces tenemos que considerarlo como persona. Pero al final, yo me quedo pensando en lo que dices. La verdad es que aunque uno al diseñar una experiencia piense en el usuario, también el tipo de experiencia que el usuario tenga no depende al 100% de nosotros. O sea, por más que yo diseñe una experiencia que a mi punto de vista esté padrísima, unos estudiantes lo van a recibir de una manera y otros de otra. Entonces, esto es lo apasionante de la psicología y la educación, que luego puedo ver como fracaso porque a uno no le gustó, pero a lo mejor a otro sí, y eso es lo padre. Pero bueno, no hay tiempo, pero quisiera preguntarte y comentarte muchas cosas porque me quedé muy emocionada, pero muchas gracias. Y muchísimas gracias a ti por esas amables palabras, ¿no? Me encanta cómo conectas el objetivo de este conversatorio con la labor del diseñador instruccional, porque compartimos, de hecho, la base del trabajo es el diseño, ¿no? Es diseñar instruccionalmente proyectos educativos. Puede ser, por un lado, una tarea muy analítica que tiene presente un objetivo de aprendizaje o un objetivo concreto al que se pretende acercar al participante de ese proyecto de diseño instruccional a través de unos contenidos y de unas actividades que se tienen que hacer sí o sí, ¿no? Esa es la parte analítica, pero por otro lado está en hacerlo divertido, ¿no? En hacer que el usuario no lo sienta como un medicamento al que se tiene que tomar, sino que algo al que acude porque sabe que va a pasar un buen rato. Va a aprender, es un proyecto educativo orientado al aprendizaje, pero pensado en que las personas pues nos gustan las mismas cosas, pasar buenos ratos, sorprendernos, emocionarnos, disfrutar de un bello atardecer, ¿no? Los colores cálidos, los colores visualmente atractivos, imágenes que tengan buena calidad, imágenes bonitas, acompañarlo quizás de vez en cuando los contenidos con recursos audiovisuales bien producidos. Todo eso es la labor de combinar el pensamiento de diseñador instruccional, que es como muy sistematizado y muy analítico, con cuestiones creativas y artísticas, que me alegro mucho que en esta breve plática que les he compartido el día de hoy, por lo menos lo hayamos abierto esa puerta, esa ventana al mundo del arte, de la creatividad y de la innovación para cualquier proyecto de diseño que ustedes piensen y específicamente el diseño instruccional, en el que seguramente la mayoría de aquí, tarde o temprano, va a estar involucrado o involucrada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mario. Bien, entonces, bueno, para concluir, en nombre de la Coordinación de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales, le damos las gracias y le agradecemos su participación al doctor Mario Antonio Barro Hernández en este conversatorio.